Hay quienes dicen que el cristianismo está muriendo en Europa. Las iglesias se están cerrando mientras crece el número de personas que abandonan la fe. Pero en la pequeña nación de Georgia, algo positivo está ocurriendo. Como George Thomas nos lo muestra, gracias a los esfuerzos de un hombre, el cristianismo no solo vive, sino que también está prosperando. Cualquier domingo por la mañana encontrará muchas iglesias llenas en la República de Georgia. Y una de las primeras cosas que un visitante nota es que no hay bancas o sillas en la mayoría de los templos georgianos. Es porque, contrario a cultos tradicionales, los cristianos se mantienen de pie durante el servicio. Decimos que los cristianos ortodoxos son como candelas colocadas ante Dios en las iglesias. Es incómodo estar de pie durante 2 o 3 horas seguidas, pero escogemos hacerlo. Ese fue el caso durante el culto en la Catedral de la Santa Trinidad en la capital de Tiflis. Mientras miles escucharon a su ciudadano más famoso. Su nombre es Ilia II y dirige una de las comunidades cristianas más antiguas del planeta. La historia de la iglesia de Georgia empieza en el primer siglo después de Cristo, cuando los apóstoles de Jesucristo llegaron a predicar el evangelio. A sus 83 años, este anciano ha sido apodado cariñosamente como el hombre de mayor confianza en Georgia. Él ha pasado la mayor parte de su vida llamando a la nación a seguir el corazón de Dios. Él es el padre espiritual de Georgia y un maravilloso ejemplo de lo que significa ser un humilde servidor de Dios. Seguro usted no ha oído de él, pero en Georgia y países aledaños, Ilia II es más famoso que actores de cine y políticos. El patriarca Ilia II es la figura más respetable de Georgia. De hecho, su popularidad en las encuestas es de más del 90%. En una entrevista exclusiva realizada en su residencia privada, Ilia II, cuyo título oficial es Patriarca de la Iglesia Ortodoxa Georgiana, habló con CBN News sobre el amor que tiene su país por Dios. El pasado de la iglesia está entrelazada con el pueblo y la historia de nuestra nación. En el siglo IV después de Cristo, el cristianismo fue declarado como la religión estatal. Eso hace que Georgia sea uno de los países cristianos más antiguos del mundo, ubicado entre las montañas del Cáucaso y el Mar Negro. Más del 85% aquí dice que pertenece a la Iglesia Ortodoxa. Mientras muchas naciones vecinas han visto un declive religioso, el cristianismo en Georgia ha sido testigo de un crecimiento sin precedentes. Somos como un pequeño oasis espiritual en medio de esta región. El patriarca Ilia II fue instalado el 25 de diciembre de 1977 y desde entonces ha trabajado por reavivar la Iglesia Ortodoxa de Georgia. Él tomó el cargo en un momento cuando el cristianismo estaba bajo severa persecución del gobierno soviético. La invasión bolchevique de 1921 fue testigo de la destrucción despiadada de las iglesias y monasterios a través de Georgia. Luego vino el colapso de la Unión Soviética a finales de los 90, lo cual permitió una renovación del cristianismo. Los cambios han sido profundos. Ahora hay más de 2.000 iglesias activas y se construyen nuevas iglesias cada año, como una estructura masiva que se levanta a las afueras de Tiflis. Más de 3.000 personas se han unido al sacerdocio para servir a las necesidades espirituales de casi 4 millones. Se ha dicho que el patriarca heredó una iglesia muy perseguida y cubierta con un velo. Ahora es un cuerpo vivo. Tras décadas de represión religiosa, muchos agradecen que la iglesia en Georgia no solo ha sobrevivido, sino que prospera en parte por el deseo de un hombre por acercar su país a Dios. Muchos logros han ocurrido y doy gracias a Dios por dejarme realizar tales actividades para nuestra nación. La República de Georgia es uno de los países cristianos más antiguos en el mundo. Durante siglos, numerosos imperios han tratado de eliminar el cristianismo ahí. Ahora, este país enfrenta un nuevo obstáculo en sus valores y fe, esta vez proveniente de Estados Unidos y Europa. 25 años después del colapso de la Unión Soviética, el primer ministro de Georgia dice que forjar lazos más estrechos con Occidente es de mucho interés para su país. Existe una clara voluntad del pueblo de Georgia y de ser pro-occidental y pro-europeo.
La pequeña nación de Georgia, hogar de unos 4 millones de personas, se ubica entre Rusia y Turquía, y aquí la mayoría agradece los vínculos cercanos. No estamos diciendo que estamos en contra de Occidente. Siempre digo, soy un gran entusiasta de la occidentalización selectiva de Georgia. Muchos, como Levan Vasadze, insisten en que la apertura no debe ocurrir a expensas de la fe y los valores de Georgia. Tomaríamos todo lo productivo y las cosas progresivas de América y Occidente, pero arrojaríamos a la basura lo no esencial y desafortunado. En este caso en particular, sus estándares supuestamente morales deben quedar fuera de Georgia. Vasadze es un prominente hombre de negocios y defensor de la familia. Los estándares pseudo-morales a los que se refiere son los esfuerzos de Estados Unidos y Europa para que Georgia acepte las prácticas homosexuales y el matrimonio del mismo sexo en la sociedad. Si creen que lo indecente, que el comportamiento radical sexual es algo que quieren hacer, es decisión suya, pero sí, para mí es un pecado vergonzoso. Quiero estar en una sociedad que me permita decirlo. Muy a su pesar, el Parlamento georgiano, bajo presión de la Unión Europea y ayuda de grupos a favor de los gays, pasaron una ley controversial en 2014 que hace ilegal la discriminación a personas basadas en su orientación sexual. Vasadze dice que la decisión se suma a la legislación de homosexualidad en su país. Usted dice que esta ley es parte de una agenda internacional. ¿Cuál agenda? Para destruir nuestra familia. La línea de batalla ya no está en un mapa geográfico en este planeta. La línea de batalla está en cada sala y habitación donde su esposa y la mía y nuestros hijos duermen. Esa línea de batalla se esparce por las aulas georgianas. Ahora, niños de 8 años aprenden teoría de género. Tinatin Korbaladze es directora de una organización pro familia. Ella dice que el objetivo es simple pero alarmante. Cambiar el pensamiento de los niños para que sean abiertos y acepten cosas que mi generación y las generaciones más viejas consideran inaceptables. Georgia es profundamente conservador. Más del 80% de la población dice pertenecer a la Iglesia Ortodoxa. Mientras tanto, a Levan Vasadze le preocupa que la presión para que se acepte la homosexualidad en Georgia solo se intensifique. Esto tras la polémica decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos de legalizar el matrimonio del mismo sexo. Él lamenta el hecho de que desde la orden, muchos en Estados Unidos están muy temerosos de hablar en contra de la homosexualidad. Ya no puedes expresar libremente tu opinión sobre qué es vergonzoso y qué es desagradable y eres crucificado por eso. Yo incluso me atrevería a ir más lejos y decir que todo el concepto de pecado está siendo sacado de Estados Unidos. ¿Dónde está? La metamorfosis en el idioma inglés es increíble. Estudié desde que era niño y recuerdo estudiar que la palabra shame significaba vergüenza. Y en el inglés moderno, cuando alguien dice it's a shame, o él o ella quieren decir que es una lástima. Así vemos un desmembramiento del concepto de vergüenza. Vasadze ora para que Georgia nunca llegue a este punto. Él motiva a sus compatriotas a proclamar la verdad con amor. ¿Cree que la iglesia en Georgia y los cristianos como usted van a determinar el futuro de su país? Claro, eso es. Nada más.